Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Está Pasando. Es martes 4 de octubre y hoy los socios de gobierno han alcanzado un acuerdo para los presupuestos de 2023. Se han superado, dicen ya, las discrepancias en materia social. Entre las principales novedades, una ayuda de 100 euros para madres con hijos de 0 a 3 años. El acuerdo ya se ha formalizado, pero las cuentas tienen que ser aprobadas en el Congreso con los apoyos suficientes. Aquí en Castilla y León, nuestro recorrido habitual por la actualidad nos lleva a varios puntos. Comenzamos hoy en Ávila, donde celebran el patrón de la Policía Nacional. Elena Rodríguez. Muy buenos días. Pues sí, porque aunque el patrón Los Ángeles Custodios se celebró el pasado domingo, día 2 de octubre, aquí en Ávila se ha trasladado a esta jornada de martes, día 4. En unos instantes aquí en el Lienzo Norte va a comenzar ese acto de entrega de condecoraciones para así poder homenajear y poner de manifiesto la labor que desempeñan todos los miembros de la Policía Nacional. Un acto al que sin duda no va a faltar representación abulense, pero también de otros puntos, porque aquí lo que se quiere es premiar ese reconocimiento, porque la Policía Nacional está dividida en muchas divisiones y hoy lo que queremos es profundizar en algunos detalles, en algunas actividades que realizan, pero sobre todo poner nombre a todos aquellos que forman parte del Cuerpo Nacional de Policía. Enseguida estamos allí. Este lunes pudimos verla en León y hoy hace parada en El Bierzo. La reina Sofía continúa con su recorrido por diferentes bancos de alimentos de la comunidad. Vamos a Ponferrada. Miguel Ángel Blanco. Sí, efectivamente, un día muy especial para este banco de alimentos que además en estos días, en estas fechas, está cumpliendo su 25 aniversario desde que abrió sus puertas en el año 1997. Muy importante esta visita, que viene a refrendar un trabajo muchas veces silencioso, porque el Banco de Alimentos del SIL en Ponferrada no solo abastece al Bierzo, sino también a la Ciana y cruza fronteras. Llega incluso al barco de Valdeorras. Casi 5.000 usuarios en la actualidad se benefician con cerca de 800.000 kilos de alimentos. Expectación, porque en muy pocos minutos, a las 12:30, la reina emérita, la reina doña Sofía, llega a este banco de alimentos en Ponferrada. En Valladolid faltan algo más de 2 semanas para que comience su Semana Internacional del Cine, pero ya podemos ver algunos de los trajes que se lucirán en la alfombra verde de Seminci. Hoy desfile de diseñadores de la comunidad. Natalia Fernández. ¿Qué tal, María? Muy buenos días. Pues sí, hoy la moda de Castilla y León se da cita aquí de cara a esa próxima Seminci. Vamos a asistir a este showroom y desfile donde los diseñadores van a enseñar sus creaciones, porque también es un escaparate para la moda de Castilla y León esta fiesta del cine. Lo vemos en unos minutos aquí en Está Pasando. Bueno, pues una vez presentados algunos de los temas que vamos a abordar, tenemos que mirar ahora a nuestra mesa, donde hoy nos acompañan Pablo Lago, director del Mundo de Castilla y León. Buenos días, Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y también Carlos Tabernero, de la agencia de noticias ICAL. Hola, María, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Bueno, lo decíamos en titulares, este lunes la reina doña Sofía visitaba el Banco de Alimentos de León y hoy conoce la labor que se hace en el Banco de Alimentos de Ponferrada. Allí está previsto que en apenas unos minutos mantenga un encuentro con voluntarios. Miguel Ángel Blanco, volvemos contigo. Sí, efectivamente, un encuentro con voluntarios donde el Banco de Alimentos del SIL pues, también quiere mostrar una labor, como decimos, que muchas veces es silenciosa, de los bancos de alimentos en España, de la propia federación, compuesta por hasta 54 bancos de alimentos. El de Ponferrada cumple, como decimos, su 25 aniversario, un aniversario que viene a poner de manifiesto que siempre hay personas, familias, que necesitan la asistencia de las organizaciones no gubernamentales, como es este banco de alimentos, en este caso el del SIL, en el marco de una realidad económica que sigue afectando a muchas familias. Fíjense, porque desde entonces, cada año prácticamente, se rozan las 5.000 personas que tienen que recibir alimentos perecederos y no perecederos, alimentos de todo tipo aquí en Ponferrada, pero no solo en la capital berciana. La Ciana necesita también de la asistencia de este servicio, al igual que lo hacen también en el barco de Valdeorras. La reina emérita continúa con ese periplo que está realizando por la provincia, por toda España, para conocer la labor a través de la propia Fundación Reina Sofía. Hoy en Ponferrada quiere conocer la labor in situ de personas que de forma anónima cada día están colaborando y lo hacen en el beneficio de aquellas personas más necesitadas. Es la cuarta vez
que la reina llega a España, la reina emérita, 3 veces ocasiones anteriores, en el año 91, también en el año 96 en el Teatro Bergidón y en el 99, como por aquel entonces Juan Carlos I, rey de España, hoy rey emérito. Hoy, como decimos, es la 4ª vez, lo hace para este aniversario, 25 aniversario del Banco de Alimentos del SIL. Muchas gracias, Miguel Ángel Blanco, desde Ponferrada. Enseguida volvemos allí contigo. Bueno, estas visitas siempre pues, sirven para dar visibilidad, ¿no?, a la tarea de los bancos de alimentos y también a la tarea de los voluntarios. Desde luego, y más en un momento como el actual, donde todos lo sabemos, ¿no?, la inflación está llevando a muchas familias a tener problemas a la hora de adquirir esos alimentos, esos bienes de primera necesidad. Los propios bancos de alimentos, ¿no?, la propia Federación Española lo advertía hace unas semanas, que ya no es solo la necesidad que existe, que es mayor, sino que precisamente la inflación también está llevando a muchas familias que antes donaban a no hacerlo, a que las donaciones se hayan reducido. Por lo tanto, yo creo que este tipo de visitas que dan visibilidad, que ponen en el foco de la sociedad la labor que hace el Banco de Alimentos, en este caso a través de la Reina Sofía, que está haciendo un tour por toda España estos días en León y Ponferrada, desde luego es una noticia positiva, porque yo creo que puede animar a que mucha gente realice esas donaciones que tan necesarias son, más en este contexto. Claro, porque lo comentábamos aquí en un programa hace apenas unos días, cada vez reciben estos bancos más solicitudes de ayuda, pero menos donaciones por parte de los ciudadanos, Pablo. Bueno, los bancos de alimentos hay que ensalzarle la labor, forma parte no solo de una acción social de la sociedad civil, está ensartado directamente en la estructura de lo que conocemos como estado de bienestar, ese que nos permite que, llegados los malos momentos como los que llegan ahora, la gente más desfavorecida y más débil pueda salir adelante y podamos caminar todos juntos, ¿no? Y eso forma parte, igual que la Cruz Roja y otro tipo de organizaciones. Permite también, además de todo eso, permite, por ejemplo, que no se derroche un montón de alimento por caducidad, que se iría seguramente a la basura, lo cual es muy triste, que haya gente que tenga necesidad y que se derroche alimentos. Yo creo que en eso participa mucho la distribución, cada vez se involucra más la distribución. Hoy en día ya, por ejemplo, la recogida se hace directamente en los supermercados desde hace tiempo. Tú haces la donación directamente en el supermercado y ellos se encargan de llevarlo allí. Sí, claro, la crisis afecta a todo el mundo, pero siempre pasa igual, afecta de forma diferente. Hay gente que le afecta más y hay gente que le afecta menos. Siempre habrá esa parte de la solidaridad de quien más tiene que aporte para que puedan sobrevivir, para que puedan caminar en sociedad los que menos tienen. Bueno, en eso se basa el reparto distributivo de la riqueza en gran medida, los impuestos, esta otra forma, que es una otra forma de colaborar, insisto, que está ya directamente ensartada en el estado de bienestar. Hace una labor que extrañamente deberían hacer las administraciones. Serían las administraciones quienes se deberían encargar de estas cosas, porque forma parte del... El estado de bienestar es fundamentalmente la sanidad, la educación, la comida, los zapatos y las cosas básicas, ¿no?, y los servicios sociales. Bueno, pues eso es un elemento fundamental. Y luego, además, yo creo que hay una cosa muy importante, y es que junto al Banco de Alimentos es la presencia de la reina. Algún día en este país se valorará en su justa medida el papel de la reina Sofía en la institución monárquica, especialmente después del fallecimiento de Isabel II y del relieve que se ha puesto sobre su figura. Yo soy de los que pienso que otro gallo no se hubiera cantado, lo hubiera cantado la monarquía si la reina hubiera sido. Vamos a seguir hablando del Banco de Alimentos, pero si me lo permiten tenemos que volver en directo con nuestro compañero Miguel Ángel Blanco allí en Ponferrada, porque en estos momentos estás con una entrevistada. Miguel Ángel, cuéntanos. Sí, con la secretaria del Banco de Alimentos de Ponferrada en este 25 aniversario que concurre con la visita de la reina emérita, Esther Reyes. Gracias por atendernos en directo. Gracias a vosotros por asistir a cubrir el evento. ¿Qué labor? Por un lado, primero lo importante por lo que viene la reina emérita, por un trabajo siempre silencioso de ayudar a familias. A veces las instituciones no se dan cuenta del papel trascendental de las ONGs. Sí, yo siempre digo que las ONGs llegamos allí donde la administración no llega. Luego la parte que pone la administración es la de apoyo económico con alguna subvención e incluso bueno, en apoyarnos en cualquier acto que haya, en cualquier evento. Y con respecto a la visita de Su Majestad, como presidenta ejecutiva de la Fundación Reina Sofía, es una de las mayores benefactoras de los bancos de alimentos a través de la Federación Nacional. Va visitando luego todos los bancos in situ para conocer
de las necesidades, incluso en infraestructuras que puedan tener en las instalaciones, y para nosotros hoy pues encantados y es un placer recibirla aquí. Último dato, solo 5.000 personas casi necesitan asistencia del Banco de Alimentos entre el Bierzo, la Ciena y la vecina Valdeorras, ya en Galicia. No son datos muy halagüeños, ¿no? No, no lo son. Hasta el mes de junio seguíamos estando en 4.600 y en estos 3 meses es cuando hemos tenido este incremento que nos preocupa, de cara a que viene el invierno y que, pues tal y como están todos los problemas con el tema energético, pueden ocasionar muchos problemas. Gracias, usted, Reyes. Pues ya lo saben, estamos esperando a la Reina Emérita en torno a las 12:30 de la mañana llegar a estas instalaciones en la zona deportiva del Toralín, donde está la sede del Banco de Alimentos del SIL. Pues muchísimas gracias, compañero. Estaremos pendientes también de la llegada de Su Majestad, de la Reina Doña Sofía. Comentaba Pablo hace apenas unos instantes poner en valor, ¿no?, la visita de Sofía, pero también para dar aliento a los voluntarios, que ellos al final son los que están en primera línea con una tarea también no solo solidaria en cuanto a recogida de víveres, sino de comprensión, ¿no?, porque no debe de ser nada fácil abrir las puertas para gente que tiene que pedir ayuda. El voluntariado, desde luego, si antes hablábamos de esa red social, ¿no?, que permite que en España las familias que más necesidades tienen, las personas que están en riesgo de exclusión social, no caigan en el olvido y por lo menos puedan mantener el mínimo para sobrevivir. Y en esa labor el voluntariado juega un papel fundamental, ¿no? Y efectivamente creo que también recibir este tipo de visitas, este tipo de aliento institucional a través de la figura de la Casa Real, de la Reina Emérita, seguro que es un motivo más, ¿no?, para el día siguiente, para durante las próximas jornadas, que además vienen tiempos difíciles no porque en este contexto ya lo sean, sino porque es verdad que los bancos de alimentos siempre dicen que la Navidad es un periodo, ¿no?, importante para ellos, para que se realicen donaciones, porque hay muchas más peticiones y para que las familias puedan tener unas Navidades mejores. De hecho, Carlos, me gustaría comentar, en noviembre se organiza siempre esa gran recogida que comentaba también Pablo antes en los supermercados y en la que normalmente la ciudadanía se suele volcar, previo justo a las Navidades. Eso es la Operación Kilo, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, este tipo de visitas enmarcadas justo en este momento, cuando se avecina un otoño quizá de demasiada incertidumbre, puede llevar a esos voluntarios a realizar su trabajo con más ganas, ¿no?, con más ahínco. Sobre la distribución, yo creo que este año además debería implicarse especialmente la distribución, que se ha hecho multimillonaria, fundamentalmente no por la inflación, sino por la especulación con parte de la inflación. Yo siempre pongo el ejemplo, el aceite de girasol que estaba almacenado y estocado no tenía ningún motivo para subir de 1 y pico a 3 euros y pico, porque no había un coste de producción. Los costes suben porque sube el coste de producción, pero aquel aceite almacenado, que de repente subió de una forma sorpresiva ante la amenaza de desabastecimiento, y lo hemos visto en los resultados de las distribuidoras, como han subido sus beneficios, igual que las eléctricas, igual que las de los combustibles. Debería implicarse mucho más. Y una de las cosas que debería hacer en esa campaña es seguramente participar retirando la parte de subida de la inflación, retirando una parte de subida para que el ciudadano pueda colaborar con el Banco de Alimentos, pero también lo haga el supermercado, porque ya es triste que encima se vaya a beneficiar la distribución, que se está enriqueciendo, de la solidaridad de la gente que va a ir a comprar el producto y va a aplicar esa parte de la inflación. Es un mensaje, insisto, porque hay que hablar de la distribución, igual que se habla de las eléctricas y demás, porque, insisto, se ha especulado con el combustible, se ha especulado con la energía, se ha especulado con eso, y en el momento en que mucha gente pasaba necesidades, hay gente que se hace cada vez más rica, y lo que no puede ser es, lo advierte además el Fondo Monetario Internacional, se lo ha advertido ahora mismo a Gran Bretaña con la locura esta de quitarle los impuestos a los que más cobran. O sea, la brecha no puede ser cada vez más grande, porque si no, esto acabará estallando. Bueno, vamos a seguir con otros asuntos de la jornada. El pasado domingo, nos lo decía nuestra compañera en titulares, el calendario marcaba el Día de los Ángeles Custodios, pero las celebraciones por el patrón de la Policía Nacional continúan por todo el territorio, y hoy en Ávila tienen acto solemne. Elena. De apoyo técnico. Sí, encima aquí en Ávila es un día muy especial. Lo escuchábamos decir hace apenas unos segundos al comisario jefe de aquí de la comisaría abulense, Emilio Pérez Castellani. Ávila es y sigue siendo una de las provincias más seguras a nivel nacional. En unos minutos va a tomar comienzo esa entrega de condecoraciones. En total van a ser 11 las que se entreguen, una a un comandante de la Guardia Civil y 10 a 10 agentes de la Policía Nacional. Pero cabe destacar
destacar que 2 de ellos están destinados a comisarías de Madrid, pero que han elegido Ávila para que sean condecorados. A lo largo de los días podemos ver a la policía en diferentes actuaciones, pero siempre velando por nuestra seguridad. También queremos destacar que aquí en Ávila los robos con violencia han descendido y siguen a la baja, pero no solamente en este tipo de actuaciones, porque también los policías están en continua formación, que también la extrapolan a los ciudadanos, como por ejemplo a los sanitarios, para que puedan autoprotegerse, pero incluso van a los colegios, dan charlas sobre el acoso escolar o sobre la violencia de género. En definitiva, la policía está para cuidarnos, para protegernos y para ser un cuerpo homenaje, para ser un cuerpo al que todos deberíamos rendir pleitesía por esa labor que hacen. Y por supuesto, este acto, que tiene una duración estimada de unos 45 minutos, va a terminar con ese homenaje a los agentes de la Policía Nacional caídos. Gracias, Elena, desde Ávila. Bueno, la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hace que nuestras ciudades sean más seguras, obviamente, y precisamente Ávila, nos lo decía ella, es la capital de nuestra comunidad en la que se producen menos infracciones, Eduardo. Una de las provincias más seguras de España y desde luego es la ciudad más segura, o dicho de otro modo, la capital de provincia de Castilla y León, donde se cometen menos infracciones penales. El dato más reciente que tenemos de criminalidad lo ofrece el Ministerio del Interior y se corresponde con la primera mitad de este año e incluye datos de Policía Local, Nacional y Guardia Civil. Comparado con el mismo periodo del año pasado, hubo más infracciones así en general, un 30% más en Castilla y León, 43.200, pero como decimos, Ávila repite como la ciudad con menos delitos. Hasta el pasado mes de junio pues son 769, un 14% más que el año anterior, pero por debajo de las infracciones registradas, como ven, en Segovia, Soria o Zamora, las capitales con menos, o claro, muy lejos del otro extremo, las casi 6.000 de Valladolid y las en torno a 3.000 de Salamanca, Burgos o León. Gracias, Eduardo. Bueno, desde hace años ya Ávila se mantiene como una de las ciudades más seguras de toda la comunidad, de todo el país también. No sé si creéis que tiene que ver el hecho de que esté allí la Escuela Nacional de Policía, que ahuyente un poco a los malos. A ver, esos datos habría que hacer las tasas. Yo no he hecho las tasas de memoria, habría que hacer las tasas por población, porque claro, no se puede comparar Ávila con Nueva York, por ejemplo. Obviamente. Vi ahí un dato un poco desmadrado, yo creo de 5.000 y pico en Zamora. Si es que no hay gente para que haya tantos delitos, yo creo, en Zamora. Y en Ávila, bueno, es normal, estaría bueno que en Ávila, una ciudad pequeñita, que sufre la despoblación, que sufre la desindustrialización, que además ha quedado orillada de las grandes redes de transporte del ferrocarril y de la autovía, y además que tiene la Academia de Policía allí, tuviera las tasas de criminalidad alta. Entonces sería una película de Buñuel, no sería una ciudad, yo creo. Desde luego, la presencia de la Escuela Nacional de Policía es uno de los factores que también hace precisamente que esa despoblación que tan galopantemente no afecta a Ávila sea menor. Por fin ya adscrita, por cierto, a la Universidad de Salamanca, que ya era hora que el Gobierno tomara esa decisión finalmente. De todas maneras, Castilla y León, ya no solo el caso concreto de Ávila o viendo por ciudades, es una de las comunidades más seguras. Siempre entre las 10, 15 primeras hay 4 o 5 capitales de provincia, 4 o 5 provincias si contamos el conjunto del territorio. Entre ellas Ávila normalmente, pero también Burgos, por ejemplo, en esos términos relativos, aunque tenga muchas infracciones penales con relación a su población, no es de las que más, Salamanca, la propia Zamora. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido la labor de la policía es muy importante. También Castilla y León cuenta, en este caso, algo que normalmente es perjudicial, es beneficioso, como es la despoblación, pero sí creo que habría que atender de cara a futuro a cómo está cambiando el tipo de delito, porque es verdad que las infracciones, que los robos con violencia están siendo menores, pero hay cada vez más riñas tumultuarias después de la pandemia. Y más delitos graves. Y hay cada vez más, eso es, un crecimiento muy grande de agresiones sexuales. Yo creo Parece ser que es más complicado acabar con la criminalidad en letras mayúsculas, ¿no?, que con los delitos tráfico menores. De drogas, digamos, que cada vez vemos más, por ejemplo, en pandemia fue uno de los pocos casos de delitos penales que aumentaron. Entonces, quizá haya que incidir en aquel esfuerzo que ha llevado a que determinados delitos se reduzcan, pero también poner el foco en aquellos que están creciendo. Castilla y León, lo comentabas, Carlos, siempre ocupa los primeros puestos en cuanto a seguridad a nivel nacional, pero no sé si creéis que deberíamos venderlo un poquito mejor, quizás para atraer ciudadanos aquí, de otros lugares de España. No es lo mismo, desde luego, vivir en Ávila o en Segovia que vivir en Madrid o determinados barrios de Barcelona, por ejemplo. Bueno, este año en Valladolid llevan 7 asesinatos. Estamos en cifras de una grande ciudad, una ciudad como Madrid, 7 asesinatos.
Claro, luego las explicaciones de las autoridades es que es un tema puntual, ya es un tema puntual, pero al que le han asesinado no le resulta un tema puntual. Elevadísimo en Valladolid la criminalidad este año. Luego la despoblación es otro problema. Claro, los servicios, cuando hablamos de los servicios parece que solo es el colegio y solo es el consultorio, pero claro, los cuarteles de la Guardia Civil que se han cerrado en el mundo rural, eso genera inseguridad. Eso no favorece nada que la gente vuelva a los pueblos, porque vemos cada vez más cómo se cometen muchas más infracciones en los lugares, precisamente porque están despoblados, porque es más fácil y porque además no hay fuerzas de seguridad cerca. En este caso no es la policía, es la Guardia Civil quien tiene que atenderlo. Pero claro, ese es otro servicio del que nunca se habla, el servicio de la seguridad. Es esencial para que alguien quiera quedarse a vivir en un pueblo, vivir en una casa, vivir en un lugar. Pero claro, estás mucho más aislado del entorno que hay. Y se está recuperando plantilla, pero la plantilla es muy escasa. Y hay una cosa que ocurre desde hace muchos años en las ciudades. A la policía hay que verla por la calle. O sea, en cualquier ciudad que tú viajas, europea, norteamericana, la policía está en la calle y eso genera un síntoma de seguridad, Aquí solo se ven policías por la calle, policías municipales ordenando el tráfico. Es decir, la policía municipal en las ciudades está haciendo una parte de la labor que debería hacer la policía. Yo recuerdo, pero hace muchos años, claro, que los policías patrullaban en parejas. Hoy como mucho ves coches pasar y eso. Eso es porque no hay plantillas. Yo sé que eso es porque no hay plantillas, pero lo normal es que estuviera la policía patrullando la ciudad, ¿no? Como decía la canción. Vamos a hablar en unos minutos precisamente de las reclamaciones de la Policía Nacional, que pasan también por esa falta de efectivos o por las condiciones salariales, pero hoy también estamos en el entorno de Seminci, que faltan poco más de 2 semanas para que arranque, conociendo algunos de los diseños que puede que se luzcan con las artistas invitadas de esta edición. Pero no solo el vestuario es importante, también están los complementos. Y este escaparate es una manera, pues, de poner a Castilla y León en el mapa de la moda. Natalia, estás ahora con las chicas de la marca Tosca, ¿no? Eso es, María, no solamente importa evidentemente pues el vestuario, sino también los complementos que una vaya a llevar en esa alfombra verde. Y estoy con una de estas chicas de Tosca que comentabas. Muy buenos días, Elena. Hola, buenos días, Natalia, ¿qué tal? Que decíamos, es un gran escaparate, ¿no? La Seminci para vosotras, ¿no? Para poder lucir pues todo lo que hacéis durante el año, realmente, ¿no? Sí, para nosotras es un evento muy importante porque, bueno, no deja de ser una ventana internacional para nosotras. La alfombra verde, ver nuestros diseños en la alfombra verde es un gustazo. Estamos esperando este evento pues todo el año. De hecho, podríamos decir que es uno de los eventos o el evento, ¿no?, más importante para vosotras del año. Al final es una manera, ¿no?, de reivindicar también lo que se hace aquí en la tierra y poder mostrarlo de alguna manera al mundo, ¿no? Ya no solo a nivel nacional, como tú decías, ¿no?, incluso a nivel internacional, claro. Eso es, al final nuestros pendientes pues salen en fotografías en un montón de revistas, en un montón de portales y bueno, ver nuestros diseños en superactrices, modelos, pues es una forma de que nuestras clientas vean que se puede meter uno de nuestros diseños que son un poquito más diferentes con cualquier vestuario. Ya no solamente que las clientas habituales, ¿no?, que tenéis a lo mejor pues vean que unas estrellas, ¿no?, por así decir, pueden llevar esos diseños, sino también atraer a más personas, ¿no? Entiendo. Sí, porque bueno, al final ahora mismo las redes sociales mueven muchísimo y hay muchísimas actrices, modelos que al final ponen su foto y te comentan pues lo que les ha gustado de la joyería, que es de Tosca. Entonces al final eso pues te visiona muchísima más gente. Pues ese, María, como dice la propia Elena, una manera de dar visibilidad a todas las cosas que hacen ella, a su joyería. Luego vamos a hablar con otra persona que también que también utiliza esta visibilidad de la Seminci. Gracias, Natalia. Pues enseguida volvemos contigo. Bueno, Valladolid, que ya está calentando motores para Seminci, y un festival que cada vez además tiene más eventos asociados como este. Va tomando fuerza, pero si antes os preguntaba si vendíamos suficientemente bien la seguridad de Castilla y León, no sé si vendemos suficientemente bien nuestra Semana Internacional de Cine. Y mira, por ejemplo, en este caso, lo dicen los propios diseñadores, la visibilidad que tiene es que además va en un doble formato. Por un lado, porque Seminci, aunque aquí a veces efectivamente no le demos el peso que tiene, es uno de los festivales más importantes de cine que existe en España. Además, en cuanto a cine independiente, cine alternativo, también en Europa. Y eso atrae muchos ojos sobre la ciudad
sobre las películas, pero también sobre todo lo que rodea. Y para estos diseñadores es una oportunidad muy importante. Pero es que también vienen películas de tantos lugares del mundo, de directores, actrices, actores, que quizá para nosotros no sean conocidos, pero en sus países sí, que el mero hecho de llevar un modelo que aparezca en redes sociales y que tanta cantidad de gente que les siga desde sus países puedan ver de dónde es, y ahora mismo en el mundo en el que vivimos puedan hacer una compra online a estas marcas, o que no son conocidos ahora, Carlos, pero dentro de unos años quizás tengan proyección internacional, porque Seminci ha sido el trampolín para figuras que ahora mismo, pues eso, reconocidas a nivel mundial y que en su día, pues poco más que en su casa. Eso es, y esto es uno de los formatos, ¿no? Esta es una de las formas de dar a conocer Castilla y León y todo el talento que hay en Castilla y León a través de cosas, de eventos como la Showroom. Pablo, no sé si querías comentar algo, si no, seguimos avanzando porque hoy también hemos conocido los datos del paro del mes de septiembre. Las últimas cifras, las del mes de agosto, fueron negativas. El desempleo aumentó en más de 40.000 personas y se superaron ya los 2,9 millones de parados en nuestro país. Queremos saber cuáles son los datos de hoy, Eduardo. Sí, porque esta misma mañana hemos conocido los datos de paro del mes de septiembre, que también aumentó, como suele ser habitual en este mes, a esta altura del año, pero aumentó de forma más moderada, como suele hacerlo. El número de parados en España creció en casi 18.000 personas, marcado por el final de la campaña de verano. Es un 0,60% más que en agosto, pero casi un 10% que hace un año. El total de parados en el conjunto del país es de 2.900.000, el más bajo en un mes de septiembre desde el año 2008. Aquí, en Castilla y León, el paro se incrementó en 543 personas y el total se mantiene por debajo de los 120.000, 119.626. Además, aquí subió la contratación un 24%, el 10º mayor aumento de todas las comunidades de nuestro país. Y otro dato, la afiliación a la Seguridad Social en Castilla y León bajó un 0,23% respecto a agosto, pero es casi un 1,5% más que en septiembre del año pasado. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues para analizar un poco más cómo está el mercado laboral en nuestro país, podemos hablar a estas horas con Valentín Bote. Él es responsable de Randstad, una empresa especializada precisamente en recursos humanos y en empleo. Buenos días, Valentín. Hola, muy buenos días. Bueno, pues primera valoración, ¿cómo valora esos datos del paro que hemos conocido hoy? Crece por tercer mes consecutivo. Bueno, pues los datos que hemos conocido hoy responden al patrón típico de un mes de septiembre, pero sí que vemos una clara tendencia de desaceleración. No es algo nuevo de septiembre, ya llevábamos unos 3 meses observando una pérdida de ritmo en la creación de empleo y un comportamiento del paro que era sistemáticamente peor que el mismo mes del año 2021. Y esto pues viene a coincidir con este escenario en el que ya se están rebajando a la baja las previsiones de crecimiento económico, donde ya se anunció pues ayer mismo que el año que viene vamos a crecer poquito, en torno al 2%, y con una economía pues que está sufriendo pues muchas penalidades, como por otro lado, pues escuchando vuestro reportaje del Banco de Alimentos, pues está percibiendo ahora más que hace unos meses. Valentín, crece el paro sobre todo en el sector servicios. Imagino que es algo habitual en el mes de septiembre, ¿no? Después del verano. Sí, efectivamente. El mes de septiembre tiene una estacionalidad muy clara. Hay una pérdida de empleo en hostelería, hay una pérdida de empleo en comercio. Y por el contrario, hay un crecimiento del empleo en el sector de educación, que era el que más había sufrido en los meses de julio y agosto. Ahora ya recupera en septiembre y sobre todo en octubre. Por eso es natural ver ese aumento del paro en servicios, especialmente en ese contexto de hostelería y comercio. Valentín, ¿cómo se presentan los próximos meses en el mercado laboral de nuestro país? Le vamos a pedir que haga un poco de futurólogo. Con esa guerra de Ucrania, con esa inflación, obviamente todo esto afecta a las empresas de nuestro país. No sé cuáles son las previsiones de cara a este otoño-invierno. Bueno, pues asumiendo ese reto de hacer de futurólogo, pues es un contexto complejo, es un contexto donde hay muchos elementos de riesgo, tanto internos como externos, la elevada inflación, el coste energético, que al final resta poder de compra a los hogares para otros productos, el conflicto internacional con la guerra en Ucrania, con las dificultades de suministros para abastecer a muchas industrias, pues pinta un otoño complejo, un otoño donde esperamos ver
una profundización en esa tendencia de desaceleración, y lo que esperamos es que el suelo que lleguemos a tocar pues nos mantenga todavía en cifras positivas, es decir, todavía en creación neta de empleo, y no entremos en un escenario que sería muy negativo de ver pérdidas netas de empleo respecto al año pasado. Pero estamos lejos todavía de eso. Pues Valentín Bote, responsable de Randstad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana valorando esos datos del mes de septiembre del paro. Gracias. Un placer. Bueno, enseguida vamos a analizar también estas cuestiones aquí en la mesa, pero nos tenemos que ir ahora mismo a Madrid en directo, porque allí hoy se inaugura la feria más importante del sector de la fruta y de la verdura, Fruit Attraction, se llama esa cita. Vamos hasta allí. Daniel de la Fuente, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros. Pues efectivamente una feria internacional que cada año tiene más peso, que es muy importante para posicionarse, y tenemos con nosotros a una voz autorizada, al consejero de Castilla y León, para que nos cuente. ¿Qué tal? Buenos días, consejero. Buenos días a todos. ¿Cuáles son las perspectivas, los objetivos, la imagen que quiere proyectar Castilla y León este año aquí en esta feria internacional? Bueno, pues esta feria es la más importante a nivel nacional y posiblemente de las más importantes a nivel internacional en el sector de las frutas y de las hortalizas, y lo que queremos un poco es seguir potenciando todo aquello de calidad, tanto en fruta como en hortaliza, que tiene la región, tanto las manzanas, las peras, las castañas, las cerezas, las patatas, etc., las setas. Hay un elenco importante de empresas y de marcas de garantía y consejos que lo que hacemos un poco es impulsarles para tener esas relaciones comerciales tanto con compradores nacionales como de terceros países. Es una feria en la que se sientan las bases y sobre todo de cara a esa exportación, a establecer relaciones que son importantes, por dónde puede ir la estrategia y en qué ayuda la Junta de Castilla y León a que las empresas de nuestra comunidad se puedan potenciar. La estrategia, pensemos que hay en esta feria más compradores internacionales que los que hay a nivel nacional, lo que da un poco de importancia a ese peso de la exportación. Y lógicamente una región como Castilla y León, que su marchamo es la calidad, lo que tiene que buscar es ese tipo de terceros países capaces de absorber productos con ese valor añadido más importante que tienen que los productos normales a lo mejor de otras zonas. Y la obligación un poco de Castilla y León, y en este caso también de nuestro corazoncito de Tierra de Sabor, es apoyar y ayudar a esas empresas, sobre todo en esos estadios iniciales, hasta que sean capaces por sí solas de llegar a los mercados internacionales de exportación. Pues muchísimas gracias por atender. Gracias a vosotros. Pues se vaya el consejero al stand de Castilla y León para promocionar nuestros productos. Como decimos, una feria muy importante para dar visibilidad, sobre todo también a esa etiqueta de calidad que tenemos de Tierra de Sabor. Gracias, Daniel de la Fuente, desde Madrid. Bueno, escaparate para Castilla y León entre más de 1.800 empresas de 55 países. Pero aquí también tenemos despensa de productos frescos, lo comentaba el consejero, muchísimos productos de hortofrutícolas con denominación de origen, esas peras, manzanas del Bierzo, bueno, pues un buen escaparate, ¿no? Decíamos, Pablo. Sí, es un gran evento. A lo mejor no está muy medido porque no, lo que es Fruit Attraction no está de cara a los ciudadanos, fundamentalmente de cara al profesional, pero sobre todo lo que simboliza es una parte muy importante de Castilla y León, y es el mundo rural, porque el mundo rural, si tiene alguna posibilidad, esto de la despoblación, de revertirse, es a través fundamentalmente de la agricultura, esencialmente la agricultura y la agroindustria, y también algo del turismo, pero fundamentalmente somos la región más grande de Europa, no solo de España, tenemos mucho territorio, tenemos buen territorio, tenemos además buena tierra, y sobre todo es muy importante, es una industria esta que genera empleo en el medio rural, asienta población en el medio rural, y hay algo fundamental, y es que no se deslocaliza. No dependemos de fluctuaciones, de que se pueda llevar la fábrica a otro sitio. La manzana reineta o la pera conferencia de mi tierra del Bierzo solo se puede producir allí, igual que la mencía, igual que la tinta de toro, igual que el vino de rueda, el verdejo, solo se puede producir ahí con esa calidad. Porque además la gente de la tierra, los agricultores fundamentalmente, los campesinos, se han preocupado de cuidar mucho el territorio y la tierra. Y esto es una de nuestras grandes riquezas, junto con el sector de la transformación del sector agroalimentario, que está íntimamente ligado. ¿Qué es lo que tienen que hacer las administraciones? Fundamentalmente, no fastidiar nada. Ayudar a las empresas, apoyarlas, sostenerlas. En momentos de crisis, estar con ellos y apoyarles y respaldarles si hay necesidad, sobre todo porque puede haber
con todo esto de la crisis puede haber problemas, hay problemas de producción, claro, no cuesta lo mismo producir una fresa en Segovia de las que se producen antes que ahora, porque hay que regar y el riego cuesta dinero, la electricidad y todo eso. Un sector potente, decías, Pablo, que no se puede deslocalizar. Está muy bien esa apreciación porque efectivamente los productos que salen de aquí, de nuestra tierra, no se pueden ir a otros sitios con materias primas más baratas. Y un sector también con muchísima demanda porque cada vez hay más población con esa dieta vegana, vegetariana o por lo menos que intentan fomentar el menor consumo de carne y de pescado, ¿no? Y lo ha dicho el consejero, que demanda calidad. Porque ahora mismo estamos ante un escenario en el que después de muchos años los productos de la tierra de Castilla y León se han sometido a muchos controles sanitarios y de todo tipo para ahora tener esas figuras de las que ahora puede presumir Castilla y León. Por tanto, la Administración efectivamente lo mejor que puede hacer es, por un lado, no molestar y por otro lado, promocionarlo. Darle esa visibilidad que no solo se quede dentro del propio territorio, sino que vaya más allá. Y una feria como Fruit Attraction yo creo que es un buen motivo, es un buen lugar para que esté la Junta de Castilla y León, porque aunque parezca que no, aunque a veces se destaquen otras variantes, ¿no?, de la agricultura y de la ganadería de Castilla y León, como la carne de vacuno, como el cereal y demás, aquí hay muy buenos productos hortofrutícolas y es necesario que la gente los conozca. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, apenas 5 minutos y enseguida volvemos con este y otros asuntos. Estamos de vuelta, esto Está Pasando y una de las noticias de la jornada va estrechamente asociada a los datos del paro que hemos conocido hoy sobre las 9 de la mañana. Crece en España por tercer mes consecutivo, sube un 0,60% y son casi 18.000 personas en nuestro país las que engrosan esa lista de desempleo. Hemos dejado antes a nuestros tertulianos con la palabra en la boca en este sentido, así que me gustaría hacer un primer análisis de esas cifras que hemos conocido esta mañana. Pablo. Bueno, los datos del paro yo creo que son, no siendo buenos, porque siempre que hay gente que pierde el empleo no es una buena noticia, son alentadores, porque con la crisis que tenemos, imaginaos si empezara a crecer, se empezara a destruir empleo, será la tormenta perfecta. El empleo, precisamente la creación de empleo, es lo que está sujetando el modelo social, de que la gente pueda ir al supermercado a comprar, tenga para los zapatos, para los libros de los niños, porque hay empleo. Lo contrario sería un drama y una tragedia. Creo que es el septiembre menos malo, por así decirlo, desde 2008. Hay un crecimiento en Castilla y León similar al nacional. ¿No es? Sin embargo, hay una cuestión que se produce en Castilla y León que se produce siempre, que forma parte de eso que es el mapa de los desequilibrios. El paro, o sea, el empleo, el paro baja en Valladolid y sube en otras provincias. Y además sube en las provincias más castigadas por el desempleo. Y eso es una preocupación para quienes nos gobiernan, es una preocupación para la Junta fundamentalmente, que hay que poner coto de una vez por todas a estos desequilibrios, porque además se van agudizando más, la brecha cada vez es mayor entre territorios y entre provincias, y eso no cohesiona un territorio ni nos hace crecer de una forma sostenida, porque si no caminamos todos juntos, crecemos todos juntos, es lo que hablábamos antes, si unos son más pobres y otros son más ricos, algo no funciona bien. También, por favor. Sí, el oeste, como bien dice Pablo, siempre es el que más sufre en esta comunidad y en el conjunto del país. Pero es verdad que estamos ante un momento que venimos marcando siempre, ¿no?, hablando de incertidumbre, pero después de todo un verano en el que se nos anunciaban cifras catastróficas para el otoño, por lo menos este septiembre ha sido contenido. Y por lo menos la gráfica lo que nos dice es que la evolución del paro está siendo similar a la de 2018 y 2019. Por tanto, hay que ver qué es lo que sucede en este otoño, porque es verdad que se lleva anunciando nubarrones durante mucho tiempo, pero de momento se están conteniendo, esa ralentización se está ralentizando. ¿Sabes lo que ha pasado, Carlos? Que es que los economistas, como vienen escocidos, los economistas son unos seres que predicen el pasado, se dedican a predecir el pasado. Y como vienen escocidos de las crisis anteriores, lo que han hecho es ponernos, igual que los políticos, ponernos un panorama muy dramático para si el panorama no es tan dramático, decir que es mérito suyo.
seguramente. Ya. La venda antes de la herida para por si acaso, ¿no? Bueno, otra noticia de esta misma mañana, se lo adelantábamos también al principio, de madrugada el Gobierno ha cerrado el acuerdo para aprobar el anteproyecto de ley de los presupuestos del año que viene. Las principales novedades incluyen una ayuda casi universal de 100 euros para madres con hijos de 0 a 3 años. Hasta ahora esa ayuda solo era para madres trabajadoras. También han anunciado una mejora sustancial de las prestaciones por desempleo y ya se ha publicado que van a incluir una revalorización de las pensiones, esas cuentas. La imagen entre Sánchez y Yolanda Díaz la están viendo, sellando ese acuerdo, se ha producido esta mañana, es la tercera vez que el Gobierno saca adelante unos presupuestos. Ahora las cuentas, como siempre, tienen que tener el apoyo de los grupos parlamentarios y el Ejecutivo confía en sus aliados habituales, en Esquerra, en Bildu o en el PNV. No sé qué pronóstico tenéis de cara a estos presupuestos. Saldrán adelante, ¿no? Yo a mí esto de las ayudas, alguien tendría que explicarme dónde se pone la cota siempre, ¿no? De 0 a 3 años. ¿Y por qué no de 0 a 4 años? ¿O por qué no de 0 a 6 años? No lo entiendo. ¿Y por qué en eso? Las ayudas hay que dárselas, volvemos al estado de bienestar y a la función del Estado, hay que dárselas al que las necesita. No hay que poner una serie de mecanismos para lucimiento de una parte del Gobierno, porque no acabo de entender yo esto de unas ayudas de 0 a 3 años. ¿Y si no lo necesita? ¿Y esos 100 euros lo necesita a lo mejor una persona que no tenga ni siquiera un hijo o que tenga un hijo de 8 años o de 9 años? No, insisto, alguien debería explicarnos. Las ayudas, claro. Sí, no, pero sobre todo alguien debería explicarnos dónde se ponen esas cuotas o por qué se ponen esas cuotas. Sospecho que lo que tienen es una motivación electoral y tiene más que ver con el mapa electoral y demográfico de este país, sabiendo que el año que viene hay elecciones, que con otra cosa, porque si no, alguna explicación por lo menos deberían dar. Claro, son las últimas cuentas que tiene que aprobar el Gobierno antes de las elecciones del año que viene, no solo a las generales, sino antes, las autonómicas que tenemos en mayo. Y precisamente por autonómicas, por municipales y por esas elecciones generales que se esperan para noviembre del año que viene, si no antes, aunque parece que con la aprobación de estos presupuestos no sería así. Pero claro, son las últimas y esos grupos que precisamente hasta ahora las han apoyado, habrá que ver qué peticiones hacen y cómo lo quieren vender para su electorado de cara a la aprobación de las cuentas. Y es verdad que hay medidas que se venden muy visualmente para que lleguen a la gente bajo ese mantra del mayor gasto social de la historia, con el que todas las administraciones, sean autonómicas o sea nacional, nos venden sus presupuestos cuando es que es lo normal. Porque siempre es el mayor gasto social claro, de la historia. Nos hablan de datos brutos cuando precisamente todos los años hay una subida del IPC, una inflación. Claro, evidentemente con un coste mayor del dinero tú estás gastando más, porque es que si no apaga y vámonos, ¿no? Y más en el contexto actual en el que muchas familias están sufriendo. Pero sí que es cierto que volvemos a la misma situación de antes, ¿no? Son unas cuentas que por lo menos dan esa red de seguridad para las personas más desfavorecidas, con una subida del IPREM hasta los 600 euros, con una prolongación del paro al 60% a partir del 7º mes, que ahora mismo estaba al 50%. Bueno, son medidas, por un lado, que creo que sí que pueden ser beneficiosas y por otro está claro que hay otras que son muy electoralistas. Bueno, seguiremos analizando esos presupuestos cuando los conozcamos al detalle, pero a estas horas volvemos a Ávila. Allí celebran hoy el Día del Patrón de la Policía Nacional, todo en una ciudad, les decíamos antes, que lidera año tras año las listas de localidades más seguras de toda España. Elena Rodríguez, volvemos contigo. Pues sí, María, ya se han entregado esas 11 condecoraciones al mérito policial con distintivo blanco por esos años que llevan ejerciendo su profesión, por esa trayectoria, pero que sin duda uno de los delitos que más se repite es el de las estafas. Incluso está creciendo las que se realizan por Internet. Por eso ahora mismo estamos con el portavoz de la Comisaría Provincial de Ávila para que nos cuente cómo está siendo esa evolución, esa crecida, sobre todo en las que se producen en Internet. Hola, buenos días. Bueno, lo que estamos notando es un poquito el aumento en las nuevas tecnologías, pero sí estamos trabajando a diario, sobre todo con las personas, colectivos vulnerables, donde las estafas antiguas de siempre, Tocomocho, La Siembra, siguen existiendo. Entonces hay que trabajar con ellos para evitar que sean víctimas.
Esas estafas tradicionales, como el tocomocho, como la de la siembra que mencionaba, ¿qué significan? ¿Cómo se producen? Bueno, son muy antiguas. Lo que buscan es un poquito el engaño a través de un beneficio que ellos pueden obtener. De esta forma, lo que es el tocomocho, te van a dar unos boletos de la ONCE, por ejemplo. Bueno, te dan un dinero también, y ese dinero es falso, entonces te acaban engañando. Y la siembra, pues ahí trabajamos más porque van al cajero, te tiran como una cartera, te tiran algún objeto, te llaman y de esa forma te quitan el dinero. Y bueno, vemos que también las que crecen mucho son las que se realizan en Internet. Imagino que seguir la pista a los delincuentes es mucho más complicado. Es muy difícil, por eso es fundamental trabajar en la prevención. En comisaría trabajamos a diario con notas de prensa, con programas de radio, con charlas formativas en la prevención, porque es muy difícil llevar a cabo luego una investigación, entonces vamos a evitarlas de alguna forma. Sobre todo para que no pasen, ¿cómo podemos prevenirlo? Bueno, cuidado con los enlaces web que nos aparecen, esos correos que nos mandan, que tenemos un paquete sospechoso, esos enlaces en los que vemos que es algo fraudulento, porque vemos que hay una falta de ortografía, nos pide Hacienda, de tráfico. Mucho cuidado, Microsoft, nadie nos va a escribir a nosotros, porque sí. Las estafas, pero también los robos con violencia, la violencia de género o incluso el tráfico de estupefacientes son solo algunas de las muchas labores de las que están pendientes desde la Policía Nacional, y desde aquí nosotros también les felicitamos hoy no solamente a los de Ávila, sino a los de toda España en este día, aunque recordamos fue el domingo, el de los Santos Ángeles Custodios. Muchas gracias, Elena Rodríguez, desde Ávila. Gracias, compañera. Bueno, tocábamos antes en la superficie, antes de pasar al siguiente tema, lo de las reclamaciones, ¿no?, de Policía Nacional, Guardia Civil. Comentaba Pablo la falta de efectivos, de material, también es una de sus principales reivindicaciones. Y también lo de cobrar lo mismo que el resto de policías autonómicas, ¿no? Leía esta mañana que llegan a ser diferencias de hasta 500 euros en el mejor de los casos. Es uno de los problemas que tiene precisamente, si hablábamos antes de desequilibrios, ¿no? A nivel de Castilla y León es uno de los problemas que tiene el Estado de las autonomías, tal y como está configurado, que beneficia tanto a aquellas que tienen más adscripciones, como por ejemplo Cataluña o País Vasco, en este caso la seguridad. Si hubiese una equiparación de todos los salarios, desde luego tendría que ser a lo que aspirase un país que se denomina como tal, no a que cada policía, en función de dónde viva, cobre un salario u otro. Y luego, evidentemente, el problema del material, ya no solo por la falta del mismo, sino porque muchas veces se compra, y es una de las denuncias que hacen, sin tener en cuenta el tallaje, sin tener en cuenta, y claro, para cuestiones como por ejemplo un chaleco antibalas es fundamental. Entonces creo que desde las administraciones, quizá llevándolo al ámbito autonómico para que puedan saber exactamente cuáles son las reclamaciones y cómo pueden ayudarlas, sea la forma de abordarlo, no lo sé, pero algo hay que hacer para mejorar sus condiciones. Bueno, y afrontamos ya la recta final del programa. Les decía hace unos minutos que queda muy poquito ya para la nueva edición de Seminci. Hoy asistimos al desfile de la Showroom, donde los diseñadores castellanos y leoneses muestran sus creaciones de cara a esa alfombra verde. Natalia, tú estás ahora con uno de ellos, ¿verdad? Eso se acaba de terminar, de hecho, este desfile, esta showroom, y estoy con uno de ellos, como decías, con una de ellas más bien, que hemos visto además desfilar a tus diseños, ¿verdad? Muy buenos días. Sí, hola, buenos días. Al final es una manera, como decíamos, ¿no?, de mostrar a todo el mundo el trabajo que hay siempre detrás, y es un escaparate muy importante para vosotros, para los diseñadores de Castilla y León, ¿verdad? Sí, el Seminci, desde que empezó, como ha dicho el director, hace 8 años, yo llevo todos los años haciendo el showroom prácticamente, menos estos que hemos estado parados, y es una plaza muy importante para mi punto de venta en Valladolid, por ejemplo. Como en Salcedo o como la Couture, puedo decir que es una pasada, porque muchísimas clientas te ven en prensa, te reafirma como marca, además, y no solo eso, que hay mucha gente que no sabe tu existencia y de repente te conocen, y es una plaza muy buena porque tiene muchísima publicidad, repercusión en Madrid también, por si estás expandiendo cualquier cosa, y la verdad es que salimos siempre todos los años muy contentos. Por lo tanto, te da también una gran visibilidad, ¿verdad? Sobre todo también de cara a esa alfombra verde que veremos en pocas semanitas ya. Ay, sí, la alfombra verde, que ahora que lo dices, que es verde. Y yo llevo todo el día que si la roja, no verde. Eso todos los años es fantástico. Además, ya no solo actrices y gente del mundo de directoras o cosas así, es que también vestimos luego, que la gente no lo sabe, a las presentadoras, a presentadoras de la misma televisión y de todos sitios. Entonces cada una luego en sus redes y demás, ya no solo la prensa o la tele
es toda la repercusión que hay detrás ahora con las redes sociales, que es súper fácil. Es genial porque lo mismo vienes tú, no me pides un vestido y tus seguidores, que también son de aquí, si tú eres de aquí, los míos te siguen a ti, los otros, y es como nos vamos envolviendo entre todos para que todo el mundo nos conozca. Pues como ves, María, una manera de dar visibilidad a la moda que también existe aquí en Castilla y León, y es un gran escaparate también esa Seminci que tenemos ya dentro de muy pocas semanas. Gracias, Natalia. Pues con ganas nos quedamos de Seminci. Tenemos que despedir ya a Carlos Tabernero, periodista de la agencia ICAL, a Pablo Lago, director del Mundo Castilla y León. ¿Vais a ir a Seminci este año, sí, no? Sí. Sí, seguramente. Yo soy muy cinéfilo y me parece que Seminci irradia mucho. Bueno, pues con esa invitación nos despedimos enseguida. En unos minutitos llega el análisis de Está Pasando. Hoy sobre la mesa el acuerdo alcanzado en Castilla y León para el operativo contra incendios. No se lo pierdan.